Bienvenidos a Fantasmas que Muerden, un podcast sobre ciberseguridad, cultura hacker y defensa personal digital con Víctor Ruiz, fundador de Silicon. Fantasmas que Muerden, podcast con Víctor Ruiz. Fueron 3.402 personas muertas. El día cero. Un absoluto terror nacional. Infiltración de sistemas informáticos. Un número significativo de víctimas. Todos los teléfonos del país tenían el mismo mensaje inquietante. Esto volverá a suceder. Él te odia, tanto que lo destruirá todo para matarte. Pero su psicosis necesita que tú sepas que él es el responsable. ¿Podría alguien aún son estar tan perturbado? Te asombrarían los monstruos que este mundo puede crear. Bienvenidos a Fantasmas que Muerden, podcast de ciberseguridad, cultura hacker y defensa personal digital. Yo soy Víctor Ruiz, fundador de Silicon, y les doy la más cordial bienvenida. Con este episodio finalizamos la temporada 6, pero nos mantenemos avanzando hacia nuevas temporadas, abriendo este espacio de comunicación para compartir ideas, tendencias e información con la finalidad de crear conciencia alrededor de la ciberseguridad. Les agradecemos mucho sus opiniones sobre nuestras actividades en Silicon. Nos da gusto poder contribuir a hacer accesible el tema de la ciberseguridad, especialmente en estos tiempos donde es fundamental protegernos frente al crecimiento de las amenazas cibernéticas. Recordemos que la concientización es prácticamente el 50% de la seguridad digital. Y ahora vamos a la información. Estás escuchando Fantasmas que Muerden con Víctor Ruiz. Nos hemos dejado vencer, no porque hayamos querido, sino porque nos han llevado a creer que la resistencia es inútil, porque nos han arrebatado hasta la capacidad de indignarnos, sumergiéndonos en un letargo donde la impunidad es la norma y la desesperanza un hábito. No hay mucho que rescatar cuando las autoridades no solo desconocen el problema de los ciberdelitos, sino que tampoco tienen intención de enfrentarlo. No hay leyes diseñadas para protegernos de la avalancha de ataques digitales que nos rodean, ni una estrategia que nos permita anticiparnos a la siguiente embestida. Vivimos en un país donde la seguridad digital es un tema de segunda, un lujo que pocos entienden y menos aún defienden. Mientras tanto, los gigantes de la industria tecnológica siguen ajenos a esta crisis. Se premian entre ellos celebrando rankings sesgados que poco tienen que ver con la seguridad real de sus productos. Siguen llenos de fallos, de brechas, de agujeros que los cibercriminales explotan con facilidad y aún así se autodenominan empresas responsables. Pero ¿responsables ante quién? ¿Ante sus inversionistas? ¿Ante sus propios intereses? Porque ante la sociedad que usa y depende de su tecnología, hace tiempo que nos dejaron desprotegidos. El gobierno no es distinto. No fomenta la ciencia ni la tecnología, no la acerca a quienes más la necesitan, no la hace accesible, no la convierte en una herramienta de desarrollo. Sobre todo, ignora a las mujeres que buscan un espacio en este ámbito, perpetuando brechas y limitaciones que solo nos debilitan como país. No le importa la fuga de cerebros, la pérdida de talento, de inversión, de oportunidades. Prefiere mirar hacia otro lado, mientras México sigue condenado a ser un consumidor de tecnología extranjera en lugar de un creador de innovación propia. Mientras tanto, grupos rusos y chinos vulneran nuestras organizaciones con facilidad insultante. No porque sean invulnerables, sino porque nosotros seguimos siendo irrelevantes en el tablero del ciberespacio. México no representa una amenaza para nadie en términos de ciberseguridad y eso debería preocuparnos. Un país sin capacidad de defensa es un país condenado a ser un blanco fácil. La corrupción avanza como una plaga. Nos dicen que el gobierno no colabora con el crimen organizado, pero los hechos cuentan otra historia. Se sientan en la misma mesa, reparten los mismos ingresos, protegen los mismos intereses y cuando un ciberataque los expone,
Cuando la información que prometieron resguardar termina filtrada en internet, en foros clandestinos, en manos de quien mejor pague, lo único que hacen es negar, evadir, minimizar, mentir. Nos hemos dejado vencer. Quizá ya no haya nada que hacer. Quizá si seguimos buscando encontremos a alguien a quien le importe. Quizá. Pero los quizá no construyen estrategias, ni protegen datos, ni salvan a un país de la vulnerabilidad. Mientras seguimos esperando soluciones mágicas, las amenazas crecen, se fortalecen, nos ahogan. Y una ciudadanía cansada, sitiada, asqueada, se vuelve cada vez más vulnerable, más desesperanzada, más pesimista. Nos hemos dejado vencer. Esperemos que no sea por mucho tiempo, porque no sabremos cuánto más podamos resistir y porque si seguimos en esta inercia, tal vez cuando decidamos despertar ya sea demasiado tarde. Nos hemos dejado vencer, pero solo por un momento, solo por el tiempo necesario para darnos cuenta de que aún tenemos fuerzas, de que aún hay quienes resisten, quienes no se rinden, quienes están listos para construir un futuro más seguro y más justo. La ciberseguridad en México no es una causa perdida, es un desafío que aún podemos afrontar. No estamos solos en esta lucha. Cada vez más personas entienden la importancia de proteger la información, de exigir mejores leyes, de cuestionar a quienes deberían garantizar nuestra seguridad digital. La conciencia crece, el conocimiento se expande y con él nuestra capacidad de defendernos. El gobierno puede ignorarnos, las empresas pueden anteponer sus intereses y los criminales pueden creer que nos tienen acorralados, pero no han ganado. Porque todavía hay innovadores, emprendedores, investigadores y ciudadanos que no aceptan la derrota, que están aprendiendo, organizándose y tomando acción. No somos irrelevantes, no somos un país condenado a la vulnerabilidad. Somos una nación llena de talento, de mentes brillantes, de personas dispuestas a cambiar las reglas del juego. Sí, el camino es difícil, pero la historia nos ha demostrado que México sabe levantarse cuando más lo necesita. No nos hemos dejado vencer, solo hemos hecho una pausa para tomar aire. Y ahora es momento de actuar, de impulsar una seguridad digital real, de construir comunidad, de exigir cambios, de desarrollar nuestras propias soluciones. Aún estamos a tiempo, aún podemos hacer la diferencia. Y si despertamos hoy, nadie podrá volver a hundirnos en la desesperanza. Escuchas Fantasmas que muerden con Víctor Ruiz. No rush, go on, move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love turn to peace and gloves. Now you gotta do a run up. No rush, go on, move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love turn to peace and now you gotta do a run up. Antes de finalizar, no olviden dejar una reseña o una calificación en los sistemas de podcast en donde nos escuchan. También envíen sus comentarios a nuestras diferentes redes sociales y háganos saber los temas que les gustaría escuchar en este podcast, porque este es un espacio abierto para que toda la comunidad participe y genere valor. Los esperamos en la siguiente temporada de Fantasmas que Muerden. Yo soy Víctor Ruiz y me pueden encontrar en X, Facebook, LinkedIn, YouTube, Medium, Spotify, Telegram, Discord, Instagram, Patreon, Apple Podcast, Amazon Music, iVoox y Google Podcast como Silicon, SILIKN. Muchas gracias por escucharnos. Permanezcan ciberseguros. Esto fue Fantasmas que muerden, un podcast presentado por la startup de ciberseguridad Silicon. Fantasmas que muerden Con Víctor Ruiz.